Al principio era el vacío, repleto de infinitas posibilidades, de las que usted es una. Desde el punto de vista de las leyes fundamentales de la física, es un enigma por qué podemos recordar el pasado. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué ocurre y por qué estoy aquí? ¿De dónde venimos? ¿Por qué la física Un cuántica? iceberg gigantesco de mecánica La cuántica. física de las posibilidades. La mecánica cuántica permite... La mente suprema. El cerebro puede hacer millones de cosas. Una red neuronal. Un torrente de reacciones bioquímicas. La reacción emocional que tenemos. De las moléculas de la emoción. El cerebro no conoce la diferencia entre lo que ve en su entorno y lo que recuerda. Nosotros controlamos el simulador holográfico. Observemos como observemos el mundo que nos rodea. ¿Cómo se puede seguir viendo el mundo como algo real si el yo que establece que es real es intangible? ¿Existen todas las realidades de forma simultánea? ¿Puede ser que todas las posibilidades existan al mismo tiempo? ¿Se ha visto usted alguna vez con los ojos de otra persona que es usted misma? ¿Se ha observado usted con los ojos del observador supremo? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué debemos hacer? ¿Y a dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? Esa es la pregunta fundamental, ¿no? ¿Qué es la realidad? Lo que consideraba irreal ahora me parece, en cierto modo, más real que lo que consideraba real, que ahora me parece más irreal. No se puede explicar. Y la gente que se enfrasca en exceso, la gente que dedica demasiado tiempo a explicarlo, puede perderse para siempre, como Alicia por la madriguera del misterio. Creo que cuanto más estudias la física cuántica, más misteriosa y maravillosa se vuelve. La física cuántica, explicándolo muy brevemente, es una física de las posibilidades. Son preguntas que abordan qué nos parece el mundo, o si hay alguna diferencia entre cómo lo vemos y cómo es en realidad. ¿Han pensado en la composición de los pensamientos? Creo que algunas cosas que vemos en los niños hoy en día son una muestra de que la cultura sigue un patrón erróneo y de que no valora el poder del pensamiento. Cada era, cada generación tiene unos supuestos inherentes. Que la Tierra es plana, que la Tierra es redonda, etc. Hay cientos de supuestos ocultos, cosas que damos por sentadas que pueden ser ciertas o no. Desde luego, históricamente, en la inmensa mayoría de casos no son ciertas. Así que es de suponer que si nos guiamos por la historia, muchas cosas sobre el mundo que damos por sentadas son básicamente falsas. Pero estamos atrapados en esos preceptos, a menudo sin saberlo. Eso es un patrón. El materialismo moderno
priva a la gente de la necesidad de sentirse responsable. Y muy a menudo la religión hace lo mismo. Pero si uno se toma la mecánica cuántica en serio, no puede rehuir la responsabilidad y obtiene respuestas que no son claras ni reconfortantes. La mecánica cuántica te dice, sí, el mundo es algo muy grande, muy misterioso. El mecanicismo no es la respuesta, pero no pienso decirte cuál es la respuesta, porque ya tienes edad para decidir por tu cuenta. ¿Todas las personas son un misterio? ¿Todas las personas son un enigma? Sin duda alguna. El hecho de plantearse estas preguntas más profundas crea maneras nuevas de estar en el mundo. Es un soplo de aire fresco. Hace la vida más alegre. El verdadero truco de la vida no es estar en el meollo, sino estar en el misterio. It's time to get wise. ¿Por qué no dejamos de recrear la misma realidad? ¿Por qué no dejamos de tener las mismas relaciones? ¿Por qué no dejamos de hacer el mismo trabajo una y otra vez? Tenemos un mar de posibilidades infinito alrededor. ¿Por qué no dejamos de recrear las mismas realidades? ¿No resulta increíble que existan opciones y posibilidades, pero que no seamos conscientes de ellas? Puede ser que estemos tan condicionados para la vida diaria, tan condicionados para la forma de crear nuestra vida, que aceptemos la idea de que no tenemos ningún control. Estamos condicionados para creer que el mundo exterior es más real que el interior. Y este nuevo modelo de ciencia dice justo lo contrario. Afirma que lo que nos pasa dentro crea lo que pasa fuera. Hay una realidad física que es sólida como una piedra. Y en cambio, por decirlo de alguna manera, esta solo existe cuando choca con alguna otra pieza de la realidad física. Esa otra pieza podemos ser nosotros. Y, por supuesto, tenemos debilidad por esos momentos. Pero no tenemos por qué ser nosotros. Puede ser una piedra que casualmente pasa volando e interactúa con la masa difusa de cosas, lo cual, desde luego, provoca que la masa adopte una existencia concreta. En el pasado hubo filósofos que dijeron, a ver, si le doy una patada a una piedra y me hago daño en el dedo, eso es real. Lo noto, parece real, es intenso. Y eso significa que es la realidad. Pero eso sigue siendo una experiencia, sigue siendo la percepción de esa persona de que es real. Algunos experimentos científicos han demostrado que si coges a una persona, le conectas el cerebro a ciertos escáneres de tomografías por emisión de positrones o a cierta tecnología informática y le pides que mire un objeto, se iluminan determinadas áreas del cerebro. Si luego le pides que cierre los ojos e imagine el mismo objeto, cuando lo hace, se iluminan las mismas áreas del cerebro, como si en ese instante estuviera observando el objeto. Esto ha provocado que los científicos retrocedan y se planteen lo siguiente. ¿Quién ve entonces? ¿El cerebro? ¿Los ojos? ¿Qué es la realidad? ¿Es lo que vemos con el cerebro? ¿O la realidad es lo que vemos con los ojos? Y la verdad es que el cerebro no conoce la diferencia entre lo que ve en el entorno y lo que recuerda, porque se activan las mismas redes neuronales. Entonces surge la pregunta, ¿qué es la realidad? Recibimos grandes cantidades de información. Entra en el cuerpo y la procesamos. Se introduce a través de los órganos de los sentidos, se va filtrando y en cada paso eliminamos información. Al final, lo que emerge en la conciencia es lo que más nos interesa personalmente. El cerebro procesa 400.000 millones de bits de información por segundo, pero solo somos conscientes de 2.000. Y la consciencia de esos 2.000 bits de información es solo sobre el entorno, el cuerpo y el tiempo.
Vivimos en un mundo en el que solo vemos la punta del iceberg. La clásica punta de un iceberg gigantesco de mecánica cuántica. ¡Hola, vaya! ¿Has hecho muchas fotografías, Amanda? No. Oh, qué pena. En fin, nos vemos luego. Si el cerebro procesa 400.000 millones de bits de información y solo tenemos consciencia de 2.000, eso significa que la realidad se crea en el cerebro todo el rato, recibe esa información y sin embargo no la tenemos integrada. Los ojos son como las lentes, pero la película que ve es la parte trasera del cerebro. Se llama corteza visual. Está aquí detrás. Es como esa cámara y su película. ¿Sabía que el cerebro fija lo que es capaz de ver? Esto es importante. Por ejemplo, esta cámara ve mucho más alrededor de lo que hay aquí, porque no tiene objeciones ni criterio. La única película que se proyecta en el cerebro es la que somos capaces de ver. Es posible que los ojos, nuestras cámaras, vean más de lo que el cerebro es capaz de proyectar conscientemente. Tenemos el cerebro conectado de forma que solo vemos lo que consideramos posible. Combinamos patrones que ya existen en nosotros mediante el condicionamiento. Hay una historia maravillosa que creo que es cierta. Cuando los barcos de Colón se acercaban a las islas del Caribe, los indios, los indígenas americanos, no los veían. Los barcos eran tan distintos de todo lo que habían visto que no eran capaces de verlos. Cuando la flota de Colón llegó al Caribe, ningún nativo pudo ver los barcos, a pesar de que estaban en el horizonte. Esto se debió a que en su cerebro no había ningún conocimiento ni ninguna experiencia de la existencia de las carabelas. Por tanto, el chamán empieza a notar ondulaciones en el mar, pero no ve ningún barco. Y empieza a preguntarse qué es lo que las provoca. Va todos los días a la playa y mira, mira y mira. Y al cabo de un tiempo es capaz de ver los barcos. Y una vez los ha visto, cuenta a todo el mundo que en el mar hay barcos. Como todo el mundo confía en él y le cree, todos empiezan a verlos también. Nosotros creamos la realidad. Somos máquinas productoras de realidad. Estamos todo el rato creando los efectos de la realidad. Siempre percibimos las cosas tras verlas reflejadas en el espejo de la memoria. En cuanto a si simplemente vivimos en un gran simulador holográfico, es una pregunta para la que no tenemos una buena respuesta. Creo que es un gran problema filosófico al que hay que enfrentarse teniendo en cuenta qué puede decir la ciencia sobre el mundo. Porque en la ciencia, nosotros siempre somos los observadores. Seguimos estando constreñidos por lo que llega al final del cerebro, que nos permite ver y percibir las cosas. Y cabe la posibilidad de que todo esto no sea más que una gran ilusión, de la cual no podemos salir para ver qué hay verdaderamente fuera de ella.